Comenzamos este cierre de edición de día miércoles. El señor Raúl Timerman, qué bueno tenerlo de nuevo por aquí. Raúl, ¿cómo le va? Muchísimas gracias en vísperas de la veda electoral. Carmela Bárbaro, buenas noches, gracias. Bienvenida. Se queda Néstor Espósito para analizar. Gracias, Néstor, por quedarte. Uno de los temas principales de hoy que tiene que ver con la causa escuchas o espionaje, supuesto espionaje familiares de Lara San Juan y Osvaldo Quiroga. ¿Cómo va? Muy bien. Bien, bien. ¿Preparados? Preparado, listo ¿Arrancamos? ya. Dale. Vamos con el primer informe. ¿Hablamos con esto? ¿Nos quedamos con esto? Dale, nos quedamos con el tema Lara San Juan porque hoy finalmente fue a declarar como testigo, me parece que está bien hacer esa aclaración, Oscar Aguad, exministro de Defensa. Sí, a esta hora hay una cierta irritabilidad en parte de una de las querellas, la que representa la abogada Valeria Carrea, que tiene a la mayor cantidad de víctimas del hundimiento de Lara San Juan, una irritabilidad por un reconocimiento que hizo Oscar Aguad respecto de los teléfonos que tenían los 44 marinos fallecidos, de las líneas en rigor. En esas líneas, más allá de los aparatos que obviamente se perdieron en el naufragio, en las líneas había mucha información, probablemente información útil para determinar qué fue lo que pasó con el submarino, por qué estaba hundido en el fondo del océano. Bueno, esas líneas fueron dadas de baja y esto quedó reconocido hoy como una orden casi administrativa del titular de la Armada, Villán, en el momento en que se confirmó que no había sobrevivientes de la tragedia de Lara San Juan. Al darse de baja, todo el material que estaba contenido ahí se perdió. ¿Se puede recuperar? Hay alguna posibilidad de recuperar, es un procedimiento tecnológico engorroso y también de resultado incierto. Entonces es muy probable que gran parte de la información que había ahí, que tenía además que ver de la información para la causa judicial, con diálogos entre los marinos fallecidos con sus familias. Esa parte que tiene que ver con lo humano también desapareció. Un saludo en el día de un cumpleaños, un saludo para el hijo o para la hija, también desapareció. Bueno, esto generó mucha irritabilidad. Es como la nota saliente de lo que ocurrió hoy, donde para la investigación no ocurrió gran cosa. No se había hablado mucho de este tema, ¿no? De que decidieron arbitrariamente dar de baja todas las líneas de teléfono, más allá de que algunas no tenían que ver con la fuerza, digamos, que eran personales de cada uno de ellos. Pero además tengamos en cuenta que si alguno de ellos hizo algún registro fotográfico de vida, también se podía rescatar, digamos. Pero bueno, esa posibilidad aparentemente se perdió. Hoy es prácticamente imposible con la tecnología disponible recuperar esa Para información. qué poco respeto, ¿no? Porque también había charlas afectivas, a lo mejor, entre una mujer y su esposo, o además, hijos. Lo que parece es un apresuramiento difícil de explicar, porque un teléfono en ese contexto de una tragedia es un elemento de prueba. Claro. Entonces, el hecho de que se den de baja las líneas casi inmediatamente, sin solución de continuidad después de la tragedia, parece marcar como que hubo por lo menos un acto negligente. Digo, ¿para qué das de baja el teléfono si no es necesario? Si además ese teléfono inactivo no genera ni siquiera un gasto, un abono de un teléfono no creo que genere a un ministerio un gasto que lo desequilibre. No, al contrario, genera mucha suspicacia porque uno puede pensar que querían esconder algún material, ¿no? Si no, ¿por qué le darían de baja? Es una pregunta, no lo sé. Sí, son preguntas. Sí. En rigor, la explicación es, bueno, esas líneas no se van a utilizar más, los titulares ya no las pueden utilizar por una circunstancia trágica, pues entonces el trámite administrativo es darle de baja como un mueble que está inventariado y cuando se rompe y ya no tiene más arreglo, le dan de baja. Perdón, Néstor, lo dijiste, pero ¿en qué momento se de baja? ¿Cuánto tiempo después de que desapareció? No está claro en cuánto tiempo después. Hoy hubo una pregunta a Aguad no pudo precisar en qué momento, sí precisó quién había dado esa orden y lo que hizo la querella fue pedir que el ex titular de la Armada sea citado a prestar declaración también testimonial para explicar, para aclarar esa situación. Gracias, Néstor. No, de nada. Ahora sí, vamos a compartir el primer informe de la noche que tiene que ver con las voces de candidatos, candidatas en la provincia de Buenos Aires y ya nos quedamos analizando estos últimos días de campaña. Una ley de adicciones. Hoy en día tenemos el flagelo de las adicciones y no hay una ley que los contenga ni que prevenga, digamos, este tipo de adicciones. Un registro nacional de titulares de derechos de servicios básicos. La Argentina tiene que empezar a garantizar y planificar el acceso a los servicios básicos, agua, luz, gas y cloacas, y sumado ahora a la telefonía móvil, internet por cable
y televisión, para que la Argentina desigual no se exprese en la desigualdad también de acceso a estos servicios. Ley de estabilidad económica, como han hecho los países que han resuelto un flagelo que tiene Argentina, que es la inflación. Transformar al Mercosur en un simple tratado de libre comercio para que Argentina pueda firmar un tratado de libre comercio con todo el mundo. Un plan de obras públicas para construir las viviendas que hoy son necesarias en la Argentina. Y para eso, por supuesto, también generaría puestos de trabajo. Lo que me parece importante es trabajar desde el encuentro y desde el diálogo en la Cámara de Diputados, sí o sí, para fomentar la producción y fomentar el trabajo. El segundo, una ley de empleo joven que tiene que ver con la incorporación de jóvenes de 18 a 24 años, con una exhibición clara y contundente de carga patronal para empresas pequeñas y microempresas. La reducción de la jornada laboral a 6 horas, 5 días a la semana, sin afectar el salario. Una ley que incentiva la generación de trabajo, quitándole carga impositiva, sobre todo a aquellos que tienen menos de 30 años. Y un proyecto que reestructure todas las leyes laborales porque tenemos 6 millones de compatriotas trabajando en negro totalmente precarizados. Hay una ley de adopción que yo ya he presentado y que requiere de un tratamiento porque hay miles de niños esperando una familia, miles de familias esperando un niño. Estamos viendo con mucha preocupación los niveles de pobreza en la infancia y construir centros de desarrollo en la infancia tiene que ver con poder garantizar lo mismo que con el empleo joven, incentivos a los municipios en la construcción del CDI, nega un Estado que pague por un tiempo determinado hasta que salgamos de la emergencia de la pobreza en la infancia la carga patronal de sus trabajadores. Una ley de emergencia para combatir la violencia de género que tiene presupuesto, ¿no? Estipula que se construyan refugios, que existan grupos interdisciplinarios para apoyar a las mujeres víctimas de violencia, que estas mujeres tengan acceso a la vivienda, a un trabajo genuino. Una ley de incentivo a la creación de nuevas pymes, con incentivos fiscales y asegurándole el financiamiento. Un gran proyecto de reestructuración de todo el Estado porque la gente no da más de pagar impuestos. Bueno, un poco de lo tanto que se ha escuchado durante esta campaña. Vamos a sumar a la mesa a Luis Quevedo, sociólogo, director de Flaxo. Le agradecemos muchísimo que esté aquí. Autor del libro Polarizados. Es un buen título que vamos a traer a la mesa seguramente en breve para hablar. Pero bueno, ¿cómo se podría resumir? Voy a arrancar con Luis y nos vamos sumando. ¿Cómo se podría resumir, Luis, lo que ha pasado en esta campaña? Ha sido una campaña muy especial, ¿no? Porque arrancó en un contexto de pandemia, porque estamos en un momento muy complejo donde conviven varias crisis. Sí, la pandemia le dio un doble contexto. El primero es la dificultad de ocupación del espacio público, de hacer política como la conocemos tradicionalmente, y el segundo es que las consecuencias de la pandemia están en la escena y son parte del debate contemporáneo, ¿no? No solo en Argentina, la pandemia ha marcado al mundo en general, pero por ejemplo la caída del PBI, la recuperación económica, el tema de la vacunación que todavía continúa, los cuidados, etcétera. Ahora Alemania está volviendo a tener muchas alarmas puestas en el regreso del COVID. O sea, la pandemia le dio un marco a la campaña. Por otro lado, la campaña diría, ha sido una campaña muy fría en general. En la ciudad de Buenos Aires ha sido muy fría. En la provincia de Buenos Aires me parece que tuvo algún ingrediente un poco más interesante. Me parece que hubo algunos debates más interesantes, incluso candidatos que aparecieron y fenómenos políticos que aparecieron. Recién veíamos a Victoria Tolosa Paz. Era una candidata, una dirigente política bastante desconocida. Apareció, hizo mucho territorio, estuvo mucho en los medios, tomó mucha la palabra, incluso en medios bastante hostiles. Sí. Y su desempeño fue bastante bueno en ese... Tiene un perfil sólido, ¿no? Un papel sólido, inesperado porque no la conocíamos. El otro me parece que es Manes, que lo está cuestionando, diría yo, a esa coalición de Juntos, o Cambiemos, no se sabe muy bien cómo es, de Juntos desde otro lugar, ¿no? Una especie de reaparición de alguien que viene del radicalismo, etcétera. O sea, ahí hubo alguna novedad. Por el resto de los candidatos me parece que hubo poca novedad. Vimos ahí a Randazzo que intentó construir la ancha avenida del medio, una tercera vía que me parece que ha sido bastante frágil. No ha cuajado una tercera opción, Houghton, etcétera, los otros candidatos. Me parece que sigue justamente la polarización. Ajá, seguimos polarizados. Sí. Sí, me voy a enfocar más en lo que fueron las PASO y en lo que se espera este fin de semana, porque para muchos la esperanza está en que aquellos que no fueron a votar vayan a votar, que es un número muy importante y muy nutrido. Y la pregunta es, ¿por qué no fueron a votar anteriormente? ¿Y por qué se movilizarían ahora? Las PASO fueron raras porque de toda la historia de las PASO había una concurrencia
aproximadamente un 76% del padrón. En este caso fueron 66%. Sí. Son muchos millones de argentinos y argentinas que no fueron a votar. ¿Por qué no fueron? Yo creo que hay muchos motivos. Se estudió mucho por qué no fueron. Sí. Hubo motivos técnicos, cambios de escuela, de lugares de votación. Veníamos de unos días de lluvia, a la gente de ciertos barrios le costaba salir. Hubo poca motivación. Una campaña fría, como recién decía, no calentó mucho el interés del ciudadano y ciudadana. Y por otro lado, en algunos lugares no se decidía nada. Bueno, el Frente de Todos tomó la decisión de que en muchos lugares la lista no estaba en competencia con otras listas. Yo creo que ¿por qué irían a votar ahora? Hay dos motivos. Se va a votar más cuando es realmente por los candidatos. Claro, es la definitiva. Es la definitiva. Sí. Y la segunda es porque creo que en esta campaña el Frente de Todos tuvo otra actitud territorial de ir a buscar más al votante. Así que es probable que veamos crecer el número de partidos. Y además la situación sanitaria es otra, ¿no? Claro, hay un repunte, una reactivación en todos los rubros. Yo repasé todos los rubros, están mejor, corregime si me equivoco, ¿no? Están mejor que en el 2019, están mejor que en la época de Macri. Sin embargo, la sensación es que esto no llega como mensaje y sí llegan todos los mensajes que la derecha aprovecha y plasma. Sí, es totalmente cierto. Bueno, primero, los números son bastante elocuentes en cuanto a reactivación de muchos sectores de la economía, de todo lo que la derecha en general dice sobre, por ejemplo, el recetario que tienen, ¿no? Sobre el déficit fiscal. La verdad es que la Argentina está muy bien en ese rubro. La emisión no es cierto que sea significativa. Exportación, 58.000 millones de dólares. La balanza comercial es favorable, etc. Ahora, para que eso tenga un impacto electoral, pensando en ese punto, no en un debate de analistas, sino en un impacto electoral, eso tiene que verse en la reactivación de la economía real, en el bolsillo de las familias, tiene que verse en el consumo, tiene que verse en la calle. Eso me parece que todavía, Osvaldo, no se ha visto. No se vio, y así apunta Feletti, digo, cuando ven el problema de los precios y demás, es como una señal clara postelectoral a ese sector que quizás está enojado, un tanto decepcionado. El tema del incremento de precios es muy duro para los sectores populares. Es no saber cuánto tengo en el bolsillo. No sé cuánto, yo vuelvo la semana que viene al supermercado, no sé cuánto puedo cobrar. Por la inflación. Sí, la inflación básicamente por la inflación. Ahora, la inflación tiene motivos muy claros, tiene sus actores que no se hacen cargo de eso, los formadores de precios, etcétera, y me parece que Feletti ha tomado una actitud un poco más enérgica en ese punto, que ha sido muy acompañada por los municipios y por los intendentes y también por muchas asociaciones de la sociedad civil. Me parece que el ciudadano también está preocupado por eso y aporta su gran Raúl, ahora, el gran problema ha sido comunicar también, ¿no? El problema de comunicar es difícil, pero comunicar es una parte de la gestión, digamos. Yo quería aprovechar la presencia de Luis para hacer una pregunta sobre la que he reflexionado bastante, que es el peronismo históricamente en la provincia de Buenos Aires, sumando todas las vertientes, tuvo 5 millones de votos. En esta elección tuvo 3 millones de votos, perdió 2 millones de votos el peronismo. ¿Por qué? Bueno, ahí vuelvo a decir lo que decía antes. Hubo una merma en la participación, hubo una caída en las expectativas de qué significaban las PASO, por qué eran importantes. Yo creo que es dar por sentado de que la gente se entiende por qué hay la importancia de ir a votar. Eso me parece que se perdió. Y yo creo, Raúl, que se perdió mucho de la tradición territorial del peronismo. El peronismo siempre fue muy al lado de la gente. Siempre fue en los barrios, siempre fueron los punteros barriales, siempre fueron los dirigentes sindicales, sociales, los que llevaron adelante la voz de hay que ir a votar. Creo que en las PASO esto no estuvo presente y creo que el desafío es saber si ahora el 14 va a haber más motivación. Hay una necesidad también de una cierta épica para ir a votar. Necesitamos estar convencidos de por qué hay que ir a votar. La campaña no tuvo épica, ahora que vos decís, no tuvo épica. No. Y creo que por eso yo decía muy fría. Muy fría significa decir, ¿qué me lleva a mí? ¿Qué cosa de la pasión, del corazón, de mis ganas, me lleva a mí a decir hay que ir y participar? Vos sabés, Luis, que cuando le preguntás a la gente en las encuestas si va a ir a votar o no, aproximadamente el 5 o 6% te dice que no va a ir a votar. Pero no va a votar el 25 o el 30. Claro. Ahora, ese que te dice que
que va a ir a votar y en realidad no va a ir a votar, te dice por quién va a votar y con eso construís la encuesta. Sí, sí, eso sí. Igual yo creo que la oposición logró algo en eso, Raúl, que en una campaña es muy importante. Uno es la motivación para ir a votar. Yo puedo decir, no, diría yo, el aspecto racional de una campaña. Yo puedo estar convencido de que hay que mejorar el funcionamiento del Congreso. Recién escuchábamos a muchos candidatos que dicen, bueno, a producir leyes que incentiven el empleo joven, el trabajo, etcétera. Esas son motivaciones racionales. La otra son las pasiones, ¿no? Sí, claro. Y yo creo que la oposición mediática, porque la oposición política le transfirió a los medios la campaña. Yo le pregunto a cualquier ciudadano de la provincia de Buenos Aires que me diga una propuesta de estas que hemos escuchado que haya hecho carne en la gente, y no deben recordar una sola propuesta, pero sí recuerdan el desánimo que hay, el clima de campaña, el clima de campaña que se hace en cargo de los medios, el oficialismo pudo leer bien, porque después de lo que ocurrió en las PASO, que para muchos fue un golpe porque no esperaban un resultado tan contundente, ¿no? Algunos creyeron que el mensaje era, bueno, hay que permanecer moderados. Y otros entendieron que el mensaje era que había que radicalizar un poco las medidas, ¿no? Tomar, digamos, el toro por las astas y ser más claro en el rumbo hacia donde se iba. Digo, ¿cuál prevaleció de esas miradas? Si yo miro, como soy sociólogo y peco por eso, digo, si yo miro la sociedad lo que esperaba no era moderación. ¿Por qué? Porque esperaba, por ejemplo, mayor protagonismo del gobierno en el control de precios, los que recién hablábamos. Claro. No puede ser que los medicamentos, los alimentos, lo que son los productos de primera necesidad, todo el tiempo estén subiendo cuando no se entiende cuáles son los motivos. No, ahora hubo una corrida cambiaria menor, pero no hubo aumento del dólar, no hubo aumento de las tarifas de la electricidad, del gas, etcétera. No hubo tampoco aumentos de las tasas de interés. ¿Por qué hay aumentos de los alimentos básicos? Pero ahí también hay un problema de liderazgo. El peronismo siempre tuvo un liderazgo muy claro. Podía ser Menem, podía ser el mismo Perón, pero era un líder que llevaba adelante todas las propuestas. Hoy esto no ocurre. Yo creo que ese liderazgo se lo esperaba en Alberto Fernández, no tanto en el liderazgo personal. Alberto es realmente un político también de bajos decibeles, ¿no? No es alguien de mucha convocatoria popular, pero sin embargo él es el líder de una coalición de gobierno, porque el Frente de Todos es una coalición de gobiernos que tiene adentro a Cristina Kirchner, que tiene a Sergio Massa, que tiene muchos representantes de otras partes del peronismo, ¿no? Creo que Alberto, después del 12 de septiembre, no tuvo ese liderazgo, diría yo, de sentar en una mesa al peronismo de todas sus expresiones, a los sindicalistas, a los movimientos sociales, etcétera, y decir, bueno, hay que tomar otro rumbo que fue que el de las PASO no funcionó. Hay que convocar, hay que transmitir una épica, hay que tener objetivos claros. Termina haciéndolo Cristina con la carta, eso. Cristina movió el tablero, pero me parece que ella también se retiró. Entonces, eso también. ¿Dónde estuvo Cristina en la campaña? Tampoco prácticamente no estuvo. No estuvo. Prácticamente no estuvo. Entonces, esa falta de liderazgo, sí, yo creo que es un ingrediente. Luis, yo creo, le agrego una cosa más. Yo creo que el panperonismo, lo que es el Frente de Todos, digamos, que abarca todos esos sectores, aprendió algo más en estas PASO. Tiene que haber PASO. Sí. ¿Por qué? Porque Juntos en la provincia de Buenos Aires presentó alternativas. Vos podés votar a Santilli, podés votar a Manes, que no son lo mismo. A Manes lo votó mucha gente que no hubiera votado a Santilli. Ahora Manes está en la lista, entonces lo vuelve a votar. Mientras que el Frente de Todos evitó las PASO. Bueno, eso creo que no va más. Creo que lo que decís, Raúl, sobre la motivación del votante. Es decir, ¿por qué tengo que ir a votar? Me tienen que venir a convencer de que es importante las PASO. Yo creo que la coalición opositora eso lo logró, que es decir, hay competencia entre candidatos. El radicalismo se movilizó mucho en la provincia de Buenos Aires detrás de un personaje que también es novedoso en la política, porque Manes es la primera vez que participa en la política y logró transformarse, diría, en un dirigente nacional, porque está recorriendo otros distritos y ha levantado al radicalismo. Es interesante eso, porque cuando
cuando veíamos antes del escenario de las PASO cómo en las diferentes provincias Cambiemos o como se llama en cada provincia tenía 4 o 5 listas y era mostrado casi como una debilidad y por el contrario el Frente de Todos se mostraba con listas únicas, con supuesta unidad y se veía como una fortaleza, termina siendo al revés, ¿no? Y con esa herramienta, ese instrumento que las PASO, recordemos, fue un invento del kirchnerismo, ¿no? Claro, terminan beneficiando a la oposición, que hoy se muestra mucho más sólida en la mayor parte del territorio y el Frente tiene internas que le cuesta. Ahora, Manes es un dolor de cabeza para Larreta, ¿o no? Manes es una esperanza de una voz distinta dentro de la coalición que no tuvo otras voces, porque si uno se pregunta, en los 4 años de Macri, ¿qué voces del radicalismo tuvieron peso en esa coalición? Eran furgón de cola, ahora no quieren ser más furgón. Ahora me parece que tratan de encontrar otro lugar. Hay que ver si Manes cuaja. Por ahora cuajó como candidato. Yo creo que ahora le suma, no le resta. Sí, en este momento hay algo interesante. Cuando vos haces la cuenta, que nosotros la hicimos, el radicalismo aportó tantos votos como el PRO a Juntos. Se aportaron la misma cantidad de votos. Manejan 3 territorios. El PRO maneja un territorio. Es la ciudad de Buenos Aires, pero es un territorio. Yo creo que no hay unidad dentro del radicalismo, hay varios que quieren ser presidente, tampoco dentro del PRO. Yo creo que la próxima vez, en el 2023, va a haber internas en el radicalismo, internas en el PRO, y después van a ir a las PASO. Cada uno va a ir con un candidato. Es muy posible esa dinámica, pero lo que dijiste antes, Raúl, me parece que es la clave. El instrumento de las PASO, que efectivamente fue un invento del kirchnerismo, hay que usarlo. Claro. Y si hay que usarlo hay que volverlo competitivo por el lado positivo, que es mostrar las distintas caras que tiene una coalición. Yo creo que la anulación de esa competitividad llevó a desanimar a mucha gente. Sí, claro, sí, porque después hay que mirar el escenario en cada una de las provincias, en alguno incluso molesta esto de que se impongan determinados candidatos o determinadas candidatas. ¿No le están dando como una importancia, adquirieron una importancia a las PASO desmedida? La mayoría de los discursos que escuchamos eran todos presidentes. De las propuestas, recién un poquito había como proyectos de ley, pero digo, las propuestas en general de todos los candidatos individualmente eran políticas para cambiar el país de Mira, vamos a escuchar raíz. Un poquito del discurso justamente de María Eugenia Vidal en este momento. Están llevando adelante este acto de campaña aquí cerquita del canal, pegado a la Facultad de Derecho. Le dijimos basta y no nos escucharon. Nos respondieron con peleas, con el plan Platita. Siguieron buscando culpables y diciendo, pero Macri. Siguieron peores. No nos escucharon, no aprendieron nada. Y esto no es un error, no es una equivocación. Esto es lo que son. Por eso, este 14 de noviembre, tenemos que gritar más fuerte. Tienen que saber que podemos gritar más fuerte. Y tiene que ser un basta más atronador. Basta de que la vicepresidenta se lleve casi 3 millones de pesos por mes en una jubilación de privilegio, mientras nuestros jubilados cobran una mínima de 26.000 pesos después de años de trabajo. Basta de que te maten un hijo y el ministro de Seguridad nos diga que pasa en todo el mundo. Basta de que el patrullero que tiene que llegar al lugar no tenga nafta y el intendente no dé la cara, pero el día anterior festeje el Festival de la Primavera diciendo que volvió la alegría. Basta de chicos con miedo, como Jeremías, que denunció a su maestra por querer adoctrinarlo y hoy recibe amenazas y sabe que esa maestra puede volver. Basta. Bueno, muy bien, en un tono enojado, podríamos decir, el de María Eugenia Vidal. Digamos que es una buena estrategia, ahí abrimos la mesa porque todos quieren hablar, es una buena estrategia la de María Eugenia Vidal para no hacerse cargo del pasado. En términos generales es una buena estrategia de cambiemos, ¿no? Irritarse, cuestionar, gritar basta, pero no dar explicaciones por lo que hicieron siendo gobierno en ninguna de estas materias que ya vienen mencionando. Acaba de confesar Macri que fugó capitales. Acaba de hacerlo. Vidal chocó la provincia, dejó los peores, pero los peores números que alguien pueda pensar en la provincia de Buenos Aires. Yo sinceramente creo
que es tan mentirosa que uno se pregunta, ¿se puede hacer política mintiendo siempre, sin datos, diciendo todo el tiempo lo que ella nunca hizo cuando gobernaba? Porque nunca lo hizo. Habla de lo que no hizo, estaría hablando de la provincia. Y por otra parte, utilizar los muertos. Sí, es lamentable, francamente lamentable. Tiene varias cosas además que explicar. No es una cátedra universitaria esto es una campaña electoral. Sí. Las campañas electorales... Vale todo, esa es la pregunta. Son así las campañas electorales. Digamos, primero, le habla a sus votantes, no le habla a todo el mundo. Digamos, a vos te irrita lo que ella dice, a sus votantes le gusta lo que ella dice. Ella le habla a sus votantes. Cuando Cristina le habla a sus votantes, también a vos te gusta y a otra gente que no vota a Cristina le irrita. En las campañas electorales es lo más parecido a una guerra, digamos, donde la primera víctima siempre es la verdad. Pero Carmela dijo, uno espera que pueda haber debates políticos más interesantes y no tanto golpe bajo. Yo creo que, a ver... Sí. Dice en la campaña electoral vale todo. A a este límite podés llegar, digamos. Puede tener favoritismo, ella no puede responder. Si ella hubiera sido gobernadora de la provincia de Buenos Aires y ocurre lo de Ramos Mejía, ¿qué hace ella? ¿Va? No, porque no fue nunca. Es decir, ella no puede responder a las cosas que ocurren porque de cualquier manera ocurren independientemente de quién gobierne. Bien, pero por eso. Y ella exige que no ocurra eso. Por eso, justamente, eso es imposible. Para una persona que ejerció la gestión pública, pues no estamos hablando del caso de Manes, que en todo caso no tiene que dar explicaciones, que ejerció la gestión pública, que forma parte de un espacio político que ejerce la función pública en la Ciudad de Buenos Aires, donde también hay hechos de inseguridad. Me parece que decir con esas palabras, basta de que te maten un hijo, me parece que de vuelta, es uno de los temas que hablamos, es por abajo de la línea de lo correcto. Yo entiendo que vale todo, que es una elección, que se juegan otras cosas y que uno siempre le habla a los propios. Pero que uno tenga un favorito o una opinión política o una ideología no significa que acepte cualquier cosa o que no pueda escuchar lo que se le está diciendo. Tiene mucha facilidad, además, la oposición por esta llegada a los medios de comunicación de instalar estos golpes bajos. Yo prefiero no hacerlo en este momento. Pero es así, bueno, Luis conoce las campañas políticas. Pero eso es el descrédito de la política, entonces. Si vale todo, no vale nada. Digo, cuando vale todo, no vale nada, ¿o no? Yo diría, de lo que dice Raúl, diría, ¿se hace todo esto en una campaña? Sí, se hacen muchas de estas cosas en campaña en Argentina y en muchos lugares del mundo. Pero yo creo que no hay que renunciar a la relación entre la política y la ética. En eso creo que no hay que renunciar. Y realmente la posición ética que tiene hoy María Eugenia Vidal diciendo esto es hacer uso de la muerte. Y eso me parece que tiene una tensión con la ética. Yo creo que no todo el mundo lo ha hecho eso. Me parece que hay otra cosa en el caso de ella, que es la falta de respeto a los bonaerenses que la tuvieron 4 años de gobernadora y que ella, voy a citar acá a Victoria Tolosa Paz, que dice, se escapó de la provincia porque se fue a otro distrito y habla como si no tuviera pasado político. Una cosa que el Cambiemos está haciendo desde hace 2 años es que no tengo pasado político. Y por otro lado, cuando se le reconoce como a Macri, que efectivamente espió, fugó con los bancos, fugó capitales de la Argentina, está tratando de transformar eso en una virtud, porque está tratando de explicar hoy de que esa era la manera de detener al kirchnerismo y que era una estrategia política. Si puede convencernos de eso, la verdad que estamos absolutamente perdidos, ¿no? Hay una batalla por el sentido que me parece que el oficialismo no asume nunca y va quedando. Y María Eugenia Vidal la maneja bien, porque ella puede hablar de estos temas. Hablan de las jubilaciones de privilegio de la vicepresidenta, pero no hablan de que Mauricio Macri también tiene una jubilación de privilegio. Claro, Cristina tuvo la particularidad de que su esposo también fue presidente, algo que no había ocurrido en la historia. María Eugenia Vidal no habla de Morón. Nadie le va a pegar a María Eugenia Vidal, por ejemplo, con los docentes que murieron en Morón. Porque se entiende que la política desde otra manera, o nadie la acosa por la cuestión del departamento, que tampoco pudo explicar individualmente por una Lo interesante de María Eugenia es que ella no aceptó ser candidata en la provincia, que Macri quería convencerla para que sea, porque estaba convencida de que perdía. Sí, igual trasladada a la capital, trasladada a otro distrito, ella
debería tener una palabra respecto de su pasado, algo debería tener, y ella lo que ha hecho es anular su pasado. Ahora, la otra cuestión es que de la vereda enfrente, el Frente de Todos no ha tenido un discurso que bordee justamente la ética del... No ha habido. Si a mí me dicen un candidato del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que haya tenido este tipo de agresividad que tiene María Eugenia Vidal, Leandro Santoro ha sido un extraordinario y correcto político que discute ideas. Es otra clase de inteligencia, es otra clase de político, es un intelectual, es un hombre serio. Nos vamos. María Eugenia si no vale es para ganar elecciones o hay que tener otra metodología. Bueno, la pregunta clave es esa, el vale todo, ¿no? Gracias Osvaldo, gracias Carmen, gracias Raúl, muchas gracias Luis por estar aquí hoy. Nos vamos, gracias a ustedes también. Nos encontramos mañana a 19 horas con Televisión Pública Noticias, 20:30 con este cierre de edición.